Venga, vamos al lío. Bueno, hace unos días subimos un vídeo de si sería rentable farmear todavía la mesa de Shadowland, ¿vale? Las mesas de las curias, dependiendo de qué curia seas, pues tienes una mesa, ¿de acuerdo? Son 4 curias. Si has empezado a jugar en Dragonflight y no elegiste curia, ¿de acuerdo? Pues tendrías que elegirla. ¿Por qué es bueno farmear en este caso las mesas? Bueno, primero, porque si tenemos un exceso de ánima, ¿de acuerdo? Que al final de la temporada acabamos con exceso de ánima de prácticamente todos los jugadores, pues entonces es bueno, pues lo gastas. Gastarlo aquí, ¿por qué? Porque puedes ganar en este caso, pues, ítem que puedes vender en la casa de subastas, ¿de acuerdo? Materiales. Puedes ganar también talismanes de mascotas de pulido, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso te sale rentable. Pero lo más rentable de todo, ¿de acuerdo? Es que si consigues llegar a terminar todas las misiones extra de la mesa de mando, ¿de acuerdo? Las misiones extra, te aparece aquí un icono, aparte de lo que te den, otro icono que te darían en este caso más misiones, puedes llegar a ganar 4 monturas, ¿vale? Y las 4 monturas son muy sencillas de ganar. De hecho, vamos a verlas, ¿de acuerdo? Las monturas que son. Vale. Vale, tendríais, por ejemplo, el can oscuro cosido para la guerra, ¿de acuerdo? Esta montura te la dan en la mesa de mando, haciendo las misiones de la mesa de mando, ¿de acuerdo? Está bastante chula, ¿de acuerdo? Sería como, esta correspondería a Madraxus, ¿de acuerdo? A una de las monturas de Madraxus. Luego, tenemos el caparacero nido oscuro, que este correspondería a Sílfides, ¿de acuerdo? Que también está bastante chula, ¿de acuerdo? La voy a ir mostrando. Esta sería una, por ejemplo. Espera, si me voy un poquito más para atrás. Vale. Esta sería una. Vale, que está bastante chula, es montura terrestre. Luego hemos dicho el cano oscuro, que también está bastante chula. Vale. Luego tendríamos esta, que correspondería a los Ventry, ¿vale? Que también está bastante chula. Y esta, ¿vale? Que también estaría bastante chula. Bueno, pues estas 4 monturas las podéis conseguir en la mesa de mando, ¿de acuerdo? Primero os salen las de Ventry. Primero os sale esta, el animácaro chasqueante y el crinoscura, ¿de acuerdo? Os salen estas dos. Luego la siguiente que os sale sería la de nido oscuro. Y luego la última que os sale es la de el cano oscuro. ¿Cómo la conseguimos? Pues teniendo a nuestros héroes, ¿vale? No es necesario que los tengamos a nivel máximo. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos, cada curia tiene sus propios héroes y luego hay héroes comunes. Entonces hay que hacer 4 combinaciones dependiendo de la curia que seas. Como yo ahora mismo ya los tengo todos conseguidos, no os lo voy a poder mostrar, pero os voy a dejar un comentario fijado cuando pongan el vídeo de YouTube con cada curia los personajes que serían en este caso aconsejables de tener, ¿de acuerdo? Para poder ganar en este caso la montura. No pasa nada que sean, porque daros cuenta que cuando vosotros hacéis una misión, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, puede ser que no lleguéis a hacer toda la vida, ¿vale? Pero cada héroe tiene una serie de habilidades, entonces esas habilidades pueden contrarrestar, ¿de acuerdo? Entonces no os preocupéis por si no los tenéis a nivel 60, porque podéis en este caso, siendo niveles inferiores, yo creo que el último el lo he sacado con niveles 46, así que se puede sacar fácil y rápido, ¿vale? Y tenemos 4 monturas prácticamente por no hacer nada. Y lo bueno que esto lo puedes hacer también a través de la aplicación del móvil, ¿de acuerdo? A través
de la aplicación, tú te puedes bajar la aplicación de World of Warcraft y puedes trabajar en las mesas. Así que por lo menos está bastante chulo en esa parte. Vamos a ir